Regresamos. Abril fue el mes con más homicidios dolosos contra mujeres en México. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se abrieron 987 carpetas de investigación por este delito, la cifra más alta en el año y en los 5 años previos. También en abril, el 911 recibió casi 20,000 llamadas de emergencia relacionadas con violencia de pareja. Las autoridades han reconocido que las denuncias de violencia contra las mujeres han aumentado y que han trabajado sin coordinación para ofrecer una respuesta real a las mujeres que viven con violencia. Sin embargo, gran parte del presupuesto asignado a la atención de la violencia de género es incierto, pues los recursos serán destinados a atender los efectos del COVID-19. Amnistía Internacional, México, la Red Nacional de Refugios y otras organizaciones de la sociedad civil pidieron garantizar estos recursos, pues su cancelación pone en riesgo a niñas y mujeres que enfrentan esta situación. ¿Qué medidas debe tomar el gobierno federal para atender la violencia de género luego del estrepitoso fracaso de la campaña para prevenir la violencia intrafamiliar que ayer presentaron? Es lo que vamos a debatir ahora mismo. Y si quieres, Frida, empezamos contigo sobre este tema, esta campaña a la que ya hicimos referencia en el comentario y en la nota, pues es el revivir el cuenta hasta 10, que ya conocíamos de la televisión mexicana hace muchos años, en los años 90, y desde luego que fue muy criticada y ni siquiera fue difundida o defendida por los funcionarios que la presentaron, las instituciones que la presentaron el día de ayer. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estás viendo tú? ¿Es suficiente lo que está haciendo el gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres? Es insuficiente y además de insuficiente ha sido muy poco seria la campaña. Esta campaña de cuentas a 10, además de ser ofensiva en contra de todas las víctimas, comprueba que hay un desconocimiento sobre cómo abordar la violencia machista. Y es muy grave lo que está sucediendo, no solo por parte del equipo de comunicación, sino en general por parte de organismos como El y Mujeres, el CONADRI, que a pesar de que han tratado de emprender programas de prevención, han caído en los espacios comunes que revictimiza a las mujeres y que además de todo, no solo es un tema presupuestal, sino que es un tema de reconocimiento del problema y creo que de origen hay una deuda pendiente con las feministas que forman parte del gabinete del presidente, con las feministas que están en el equipo de la Cuarta Transformación y en general con todas las mujeres. Lo que está sucediendo es muy grave, no solo porque la violencia machista aumenta en los hogares y demuestra que el problema no es ni la ropa, ni la calle, ni la hora, sino que el problema es el machismo. Y el segundo gran problema es la violencia institucional que se comete desde el desconocer el problema y desde el no tomar las medidas necesarias para afrontarlo. No solo la campaña es lamentable, sino que en general la manera en la que se ha enfrentado la violencia machista ha dejado mucho que desear y definitivamente ha decepcionado a feministas que forman parte, que hacen el esfuerzo por atender a mujeres y que aún así no encuentran este respaldo institucional, comenzando por la cabeza de nuestro gobierno. Sí, pues muy grave lo que comenta Frida. ¿Tú cómo lo ves, querida Lisa? Yo creo que coincidirás conmigo que si ya teníamos un refrito del Vive sin drogas para el tema de prevención en el consumo y en el combate de las adicciones, pues ahora un refrito de otra campaña pues insustancial. ¿Cómo lo estás viendo? La campaña malísima, ofensiva, las acciones insuficientes, el dinero inexistente y el gobierno en absoluta negación sobre la magnitud del problema y con algunos chispazos única y exclusivamente de presencia, con una Nadine que a mí a veces me da pena porque creo que tiene todo un gabinete y sobre todo un presidente que le juegan mucho en contra con un discurso más machista y familista, ¿no? Del que nos gustaría escuchar en pleno 2020. Pero más allá de la campaña que me parece eso ofensiva, insuficiente, tosca, completa y absolutamente inefectiva y que muestra, yo estoy de acuerdo con Frida, un desconocimiento tremendo de las dinámicas de violencia, pues a mí siempre me gusta regresar al tema de los datos y creo que hay 3 cosas que es bien interesante observar en esta administración sobre el tema de violencia letal en contra de las mujeres, sea motivada por género o no. La primera de ellas es que si bien el secretario Durazo, por ejemplo, nos enseña en las mañaneras algunas gráficas en donde dice que los feminicidios han bajado, hay 2 cosas con las que tenemos que interpretar esos datos. Por una parte, que no se han transparentado los resultados de las auditorías que se hacen sobre clasificación de los delitos a nivel de todas las fiscalías estatales y que es un problema que hemos señalado no desde esta administración, sino desde hace muchas administraciones, en donde se tiende a maquillar las cifras y por lo tanto
es indispensable que se transparenten y se sepa cuál es la metodología con la que se hace para que podamos saber si un fenómeno realmente sube o baja. Pero más importante quizá que eso es reconocer que la violencia letal contra las mujeres, el homicidio doloso de mujeres, ha crecido en esta administración en una magnitud que es superior al decrecimiento de los famosos feminicidios. Entonces, en total tenemos de todos modos más mujeres ultimadas, más mujeres asesinadas que en periodos de tiempo anteriores. Eso quiere decir que hay una magnitud de un problema que tenemos que reconocer. Sí. Pero segunda cosa que tenemos que reconocer es que las mujeres están pidiendo auxilio, sí, y ese auxilio lo merecen y deben obtenerlo, y no se está obteniendo. Estamos teniendo un mecanismo por el cual las mujeres pueden hacer llamadas para decir que están siendo violentadas en sus hogares, pero no necesariamente están recibiendo la ayuda que tendrían que estar recibiendo, y prueba de eso es que hoy podemos contar hasta 11, que son los 11 feminicidios que se cometen en este país cada día. Preocupante ver cómo, si bien algunas categorías de violencia contra la mujer descendieron en términos de llamadas al 911 de abril comparados contra marzo, el número absoluto de llamadas crece para la comparación del mes de abril de todos los años anteriores hasta el 2016, y crece también en algunas categorías y sobre todo de manera muy regionalizada. Entonces nos importan sobre todo los grandes espacios urbanos como la Ciudad de México, sí, en donde en 5 alcaldías sí vimos un incremento muy importante de los llamados de auxilio de mujeres. Entonces simplemente exhortar nuevamente al gobierno que no nos falte el respeto con estas campañas, pero sobre todo que ponga mecanismos útiles, efectivos e inmediatos para atender el tema de la violencia letal contra las mujeres y sobre todo la violencia de género e intrafamiliar. Sí. 11 feminicidios al día, nos dice Elisa Sánchez, y por otro lado un presidente que romantiza la familia cada que sale el tema en sus conferencias mañaneras, que habla de la familia mexicana y de incluso el reencuentro familiar, armónico que ha habido durante la pandemia gracias al confinamiento. Tu comentario, de Guevara, por favor. Primero suscribo lo que dice Frida sobre la campaña. Me parece muy grave. El gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México abrieron líneas para que las mujeres en esta etapa de confinamiento puedan denunciar, líneas de atención. Ha aumentado en esas líneas la denuncia por violencia en el hogar, pero no hay nada que vincule. Y eso es lo que me parece muy grave, porque están las evidencias de que la violencia intrafamiliar está aumentando y por lo tanto también potencialmente la violencia feminicida. En 2016 la ONU declaró la violencia de género una pandemia mundial. Por lo tanto, tendría que ser una política de Estado, de todos los niveles, de todos los poderes, armoniosa para combatir esta pandemia, y no la estamos viendo. Ahorita decía Lisa también sobre el asunto de cómo ha incrementado la violencia de feminicida y la violencia de homicidios dolosos en contra de las mujeres. ¿Y qué están haciendo las fiscalías estatales? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial? ¿Qué están haciendo los gobiernos estatales y municipales? Es muy evidente que el gobierno federal no está atendiendo con toda la dimensión no está entendiendo con toda la dimensión que implica la violencia de género, y no la están atendiendo porque no la entienden. Pero ¿qué están haciendo los demás gobiernos, las órdenes de gobierno y los otros poderes? ¿Qué está sucediendo? Porque la violencia de género es una de las más profundas heridas en este país y no se está atendiendo ni de lejos. Jorge Andrés Castañeda, tu comentario, por favor. A ver, me encanta cómo Eder le gusta buscar otros responsables. A ver, no, esto viene desde el principio. A ver, el presidente desestimó el movimiento el 8 de marzo, desestimó las advertencias de aumento en la violencia. Y entonces ahora tenemos que ver que esto no, y todos. No, el presidente es el líder de este país, votado por 30 millones de personas, como les gusta repetir. Les gusta repetir. Entonces, él es el responsable de dar el mensaje que tiene que seguir todo el gobierno. Y si el presidente, si no, entonces el presidente es todo. A ver, déjanos escuchar a Jorge, si quieres. Ahorita, si hay espacio, te doy la palabra. Cuando el presidente da este tipo de mensajes desde el 8 de marzo, desde hace la semana pasada, cuando se burló del aumento de las advertencias en el aumento de la violencia doméstica por el encierro, lo que crea es conductas como lo que vimos hoy del subsecretario López-Gatell, que insultó a una senadora de la República de forma
tremendamente grosera, lo cual es ya un escándalo en redes sociales, y es el tipo de conductas a las que está simplemente fomentando este tipo de gobiernos. Pero a ver, a mí lo que me gustaría es dar un paso atrás y regresar a lo que decía justamente la estratega de Donald Trump, Steve Bannon, de llenar el ambiente de estiércol, por decirlo de forma elegante. Ahorita estamos discutiendo la campaña de cuenta hasta 10, que sin duda es lamentable y ridícula, pero no estamos discutiendo el tema de fondo, que es la violencia contra las mujeres, antes de la pandemia, durante la pandemia y que va a seguir después de la pandemia. Pero si llenamos de estiércol, que es lo que siguen, la estrategia que siguen las redes sociales, dirigidas desde Presidencia de la República y todos los defensores del régimen, todo se pierde porque ya no hablamos de nada, porque todos los días hay 30 temas y no se habla de las cosas importantes. Este es un tema gravísimo en el que yo agradezco muchísimo escuchar, más que dar mi punto de vista. Quiero escuchar a gente como Lisa y a otras activistas todos los días para saber más y estar más informados y ver las acciones que toma el gobierno. Pero si llenamos el ambiente de estiércol, ya estamos hablando de la campaña del cuenta hasta 10, no estamos hablando del elefante en el cuarto. No estamos atendiendo los verdaderos problemas porque esta es la estrategia de comunicación de este gobierno. Eder, 30 segundos, por favor. Primero, siempre estamos apelando a la separación de poderes y de repente para la oposición, cuando les conviene, Andrés Manuel es todopoderoso. Yo insisto, esto es una pandemia y tiene que atenderse como una política de Estado, con todo el poder del Estado, los 3 niveles de gobierno, los 3 poderes y la sociedad en su conjunto, porque si no, no se va a dimensionar, no se va a atender como tendría que atenderse de manera integral. Y por supuesto, esta postura no le resta en ningún momento responsabilidad a la mala lectura que tiene ni al mal entendimiento que tiene el gobierno federal sobre la violencia feminicida. Lisa Sánchez, un cierre, si gustas, 30 segunditos. Pues simplemente retomar las palabras de Ana Pecova, directora de X Justicia para las Mujeres, que decía: nunca tuvimos tantas mujeres en un gobierno federal con tantos retrocesos en la agenda feminista. Pues qué barbaridad. Frida, un cierre ahora tú, 30 segundos. Pues justo a mí me parece muy importante destacar que el tema del estiércol y este ruido ha sido lo lamentable del manejo que la oposición ha tenido, porque la oposición ha utilizado o tratado de utilizar la violencia machista como un botín político, y eso es lo más lamentable, que mientras la oposición utiliza la causa feminista y utiliza la violencia contra las mujeres para tratar de voltear al gobierno en turno, las víctimas pues siguen sufriendo. Y en las entidades donde la oposición gobierna, paradójicamente son las más misóginas y las más violentas, y me refiero al Estado de México, me refiero a Jalisco y me refiero a Guanajuato. Es una oposición bastante hipócrita porque en sus entidades comienza la violencia más grave en contra de las mujeres. Y a nivel nacional tratan de utilizar esto para desacreditar a un gobierno sin mirar que el problema de origen está justo en el machismo estructural y en el patriarcado. Bueno, ya que mencionó Frida lo que sucede en otros estados, hay que poner también un ojo ahí, ojalá lo debatamos en los siguientes programas, sobre el desechamiento de esta posibilidad de descriminalizar el aborto en ese estado, que pues coincido, hay muchas contradicciones, pero es una responsabilidad sí de todas y todos, pero también es deseable y es urgente que el presidente de la República entienda que no puede seguir dando estas declaraciones, que creo que coincidimos todas y todos, incluso quienes militan en la Cuarta Transformación, que es insuficiente y que falta un camino ahí muy largo por hacerle entender de entrada al presidente de la República y desde luego para eliminar la violencia machista y feminicida. Vamos de momento a una pausa y volvemos ya al último bloque. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha contratado deuda multimillonaria no solo para enfrentar los efectos del COVID-19 durante su mandato. Durante su mandato ha ido lejos del camino de la austeridad republicana, adquiriendo varios créditos. ¿Qué le espera a la entidad los próximos años? Regresamos a Punto y Contrapunto.